Perashá Tayabúa, la Perashá, el diluvio de Noah. La Perashá se podría dividir en dos partes, ¿no? Antes del diluvio y después del diluvio. O sea, cómo Dios decide que va a mandar el diluvio y por qué. Y la segunda parte, cuando Noah sale del arca y cómo enfrenta al mundo y cómo empieza el mundo de nuevo. Al final está toda la genealogía de Noah y sus hijos. Hay otro pasaje que habría que analizar, que es lo que pasó cuando planta el viñedo, ¿no? Noah, y hay algo con un hijo, no se entiende, es otro pasaje cerrado. Y después el pasaje de Babel, lo que pasa en la torre de Babel, otro tema interesante. Al final se ve el comienzo de Abraham Avinu, que nos va a quedar para la semana que viene el ejemplo. ¿Está bien? Bueno. Lo que queremos ver hoy son 4 preguntas. ¿Planteo las preguntas? Pregunta número 1. ¿Por qué Hashem decide mandar el diluvio? O sea, ¿cuál fue exactamente el pecado de esa generación? Bueno, era todo, pero yo creo que... Espera, ahora estoy preguntando, todavía no contestamos. Incentiva. Eso, explico lo que vamos a ver en la clase. ¿Por qué Hashem decide enviar el diluvio? O sea, ¿cuál fue el pecado exactamente según lo que está escrito? Está bien, sin especulaciones. Podemos traer un montón de midrashim, pero ¿qué está escrito? Vamos a ver lo que está escrito y según eso sacamos conclusiones. ¿Está bien? ¿Por qué el diluvio? Segunda pregunta, ¿por qué el castigo es de esta manera? Con agua. Tiene muchas maneras para castigar, ¿no? Podría ser con un fuego, puede ser que se los traiga la tierra, todo, no sé. ¿Por qué el tema fue a través de un diluvio? Tercera pregunta. Estoy preguntando, todavía no contestamos. Tercera pregunta. Hashem, ¿qué le promete a Noah después de salir del arca? Le promete algo, ¿no? Que nunca más va a mandar un diluvio. ¿Se entiende de ahí que lo que está diciendo es que nunca más va a destruir el mundo? Con agua. Está bien, con agua. La pregunta, bueno, siempre eso. Quiso decir solamente con agua, pero de otra manera, ¿sí? ¿O quiere decir ahí que nunca más va a haber una destrucción del mundo? Vamos a ver, ¿está bien? Bueno, está bien. Y si es, yo planteo la posibilidad de que acá lo que Dios quiere decir es que nunca más va a haber una destrucción del mundo. ¿Por qué Dios definiría que no va a haber, que nunca más? O sea, si ahora nos portamos mal, por eso viene el diluvio. Bueno, y si en el futuro nos portamos mal, tendría que venir de nuevo una destrucción. Pero si Dios promete que no, entonces, ¿por qué? Porque no hay cambios en Dios. O sea, Dios maneja el mundo de la misma manera, perfectamente. Entonces, ¿por qué habría un cambio después del diluvio a anterior? ¿Entienden? Y no hay cambios en Dios. Entonces, ¿qué cambió después del diluvio? Que Dios promete que nunca más va a venir una destrucción. ¿Se te dio la pregunta? Sí. Y la cuarta pregunta es, ¿qué me viene a enseñar el tema del arco iris? ¿Por qué el arco iris sería la señal, porque es una señal, ¿no?, de que siempre vamos a recordar lo que sucedió alguna vez y que es el pacto? Ahí está el pacto en que Dios no va a enviar nunca más un diluvio. ¿Por qué a través del arco iris? O sea, no existía antes el arco iris. El arco iris es una ley física. Existía. Entonces, ¿entienden? Si es una ley física, viene la luz, pasa por el agua, se divide los colores y yo veo el arco iris. Y esto pasa en el año 2000, 1500, más o menos, digamos. Entonces, ¿qué? ¿No existía el arco iris antes? ¿Ahora se creó el arco iris? No. ¿O el arco iris ya existía? Pero ahora va a hacer un pacto. O sea, va a representar algo. Sí. No es que ahora crea la ley física. Porque si yo también agarro ahora en el patio de mi casa la manguera y tirás, ¿no? ¿Vieron alguna vez? Y de repente se queda un poquito y de repente se ve el arco iris. O sea, el arco no es un milagro sobrenatural. Es parte de las leyes naturales que Dios creó. ¿Está bien? Vamos directo al grano. A la derecha de la hoja tienen el pasaje donde nos indica cuál fue exacto el pecado de esa generación. ¿Está bien? Y esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué Dios determina destruir al mundo? ¿Por mal comportamiento? Pero mal comportamiento, ¿cuál? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Y si hay mal comportamiento de 1000 personas, pero hay otras 10.000 que son buenas. Vamos a ver lo que está escrito. ¿Está bien? Dice, ¿estoy en el primer renglón? Sí, ahora vamos a ver. Empiezo en el primer renglón. Sexta palabra. Vaiki Egel Adam la Rob al Pene Adamá. Cuando el hombre se empezó a reproducir, Ubanot y Uladolaem tuvieron muchas hijas. O sea, el mundo se empieza a reproducir. ¿Dónde está? ¿Estoy en el segundo renglón? ¿Segundo? En la mitad. El Sos Pasuk.
Vairú, sí. Acá empieza, a ver. Vairú, y vieron, Bené a Elohim, los hijos de Elohim, et benot a Adam, las hijas del Adam, del hombre. ¿Qué quiere decir vieron los Bené Elohim? ¿Hay hijos de Dios? Esto no hay un hijo de Dios o hijos de dioses o ángeles que ahora van a reproducirse con las mujeres. Esto para ciencia ficción está bien, para ciencia ficción. Pero esto no es, porque está bien. ¿Qué quiere decir Bené Elohim? Chat, literal. Bené Elohim significa Dios. Acá no cuadra. Hijo de Dios no. Dejen eso de cristianismo. Si quieren hijo de Dios, que todos los pueblos son hijos de Dios. Está bien. Si es hijo de los ángeles, no. Porque los ángeles no tienen relación con seres humanos. No. Elohim también significa jueces. Jueces. O líderes. Personas importantes. Exactamente. Entonces, ¿qué está diciendo acá el pasuk? Y vieron los hijos de esas personas que eran las más importantes, de los líderes. Los ricos vieron. Claro, como la persona importante. A las hijas del Adán. Las hijas de los hombres más simples. Bueno, las vieron. ¿Y qué pasó? Kitobot ena. Vieron que eran lindas. ¿Y qué hicieron? Acá está subrayado. El primer pecado. Baikhu laem, y tomaron para ellos Nashim, mujeres. Mikol Asher Baharu. De todas las que elegían. O sea, la elegía, le gustó, la tomaba. Fuera mi esposa. Claro. Inclusive si eso era una mujer casada, ¿no? Pará, acá dice que también casada o no, o solamente solteras. No, ahí dice. Acá dice, y tomaron las mujeres que ellos querían. Sí. O sea, puede ser que era casada también. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el pecado? Primer pecado, que está apuntando acá. ¿Cuál es el pecado? Coger mujeres. ¿Tomar mujeres a la fuerza o ellas querían? Ya Dice tomar. Lo que ellos querían. O sea, que entiendo que aunque la mujer no quiera, ¿no? O sea, como que las violaron. Las tomaron a la fuerza. ¿A quién tomaron a la fuerza? Todo tipo de mujeres. Casadas, solteras, todo. Promiscuidad sexual total. ¿Está bien? Acá tienen. Tienen todo. Entonces, ¿cuál sería el primer pecado? Este. O sea, relaciones prohibidas. O sea, los hombres, o sea, si toman mujeres casadas. Ulay, hago una introducción. Si Dios va a castigar al mundo, por lo que va a suceder acá, tiene que ser algo que el mundo esté obligado a cumplir, ¿no? Si no, no es un pecado, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir que el pecado fue que no comieron kasher, porque no tenían la obligación de comer kasher. No puedo decir que el pecado fue que violaron Shabbat, porque no había obligación de cumplir Shabbat, ¿no? Entonces, ¿qué sí estaban obligados en esa generación? O sea, ¿qué mitzvot habían? Purbu, ¿está bien? Pero, o sea, obvio que me estoy basando en la Torah escrita y en la Torah oral ahora. Habían 7 mitzvot. Sí, digamos sí la séptima que se va a agregar con Noah. No podía tener las zonas. O sea, habían 6 mitzvot que están prohibidas. ¿Qué era? O sea, hay 7 mitzvot de Noah, pero una de las 7 se agregó con Noah, que es no comer de un animal vivo. Pero, entonces, ¿qué prohibición estaba? Estaba no matar, no cometer adulterio, no robar, no hacer idolatría. Las 7 mitzvot de la humanidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, ahora ya no sé, ahora yo. ¿Esta cuadraría con alguna de esas prohibiciones? Adulterio, ¿no? Toman las mujeres que quieren. Violan a las mujeres y las toman a la fuerza. Me está robando mi esposa. Primer pecado que encontramos escrito, estamos analizando por qué Dios decide destruir el mundo. Lo que dice acá es que tomaban a las mujeres a la fuerza. Y acá entraría también adulterio y es una de las cosas más graves que hay. ¿Están de acuerdo? La pregunta es si esto basta para que Dios decida destruir el mundo. No sé si alcanza. Sé que es el pecado que está escrito acá. ¿Alcanza o hay algo más? Hay algo más. ¿Está bien? Hasta ahora el primero lo tienen marcado en el pasuk. Sería el pasuk 2. ¿Está bien? El pasuk 2. Ahora vamos al pasuk 5. Si tienen a la derecha. ¿Está bien? Pasuk Hey. ¿Está bien? Pasuk, te doy una hojita. A ver, ¿qué dice aquí? Vayar Hashem, y vio Dios. Sí, primero lo leo, lo traduzco y lo analizamos. ¿Está bien? ¿Qué dice? Ki Rabá es grande, mucho. Raat, el mal. Era muy grande, era mucho. El mal. Adam, del hombre.
Baaretz, en la tierra. ¿Está bien lo que dijo? Vio Dios que el mal del hombre era muy grande. Está bien, es una pero no sé lo que es el mal, tenemos que definir todavía. Acá dice el mal. ¿Y qué más? Behol y Etzer, Makshevot Libo, y todo lo que producía los pensamientos de su corazón, todo lo que producía los pensamientos del hombre, Rak, Ra. ¿Qué es Rak? Solamente malo. Otra vez la palabra malo. La palabra malo la encontré 2 veces en el pero, todavía no sé lo que significa. Dice, vio que todo el mal del hombre era muy grande y todo lo que producía su pensamiento era solamente malo. Y otra palabra, Kol Ayom. Todo el día. No había nada bueno. ¿Está bien? ¿Lo analizamos ahora? ¿Entendió la palabra? Ahora vamos analizando que el pasuk que aquí está apuntando cuál es el pecado. En una palabra dijeron, no había nada bueno. Bueno, vamos a ver de a poco. Primero, y vio Dios que era mal. Era grande el mal del hombre sobre la tierra. ¿Qué es grande el mal del hombre sobre la tierra? Primero, tenemos que definir la palabra mal. ¿Qué es algo malo? ¿Cómo defino qué es algo malo? El yetzer es la segunda parte del pasuk. Hay 2 partes en el pasuk. Primera parte del pasuk era grande el mal del hombre sobre la tierra, punto 2, y todo lo que pensaban de su yetzer era completamente malo. ¿Está bien que se divide en 2 el pasuk? Voy a la primera parte. La primera parte me interesa, la segunda ahora la vemos. La primera parte es grande el mal del hombre sobre la tierra. Entonces ahora tenemos que analizar qué es grande el mal. O sea, ¿qué significa mal? ¿Qué acciones? Exacto. ¿Qué acciones está hablando? Violar las 7 no. Puede ser que sea las 7 o puede ser que sea alguna de las 7, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Bueno, vamos a la etimología, a la palabra ra. ¿Qué significa algo ra? Voy a la etimología de la palabra. ¿Por qué a una acción la llamás ra? ¿De dónde viene la palabra ra? ¿Está bien lo que quiero analizar? Sí. Bueno, digamos que tengo una mesa. La mesa tiene 3 patas. Entonces la mesa no está bien agarrada. Se tambalea. No está bien firme. Como que se cae. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Ashulhan Raúa. Deficiente. Raúa. Ven la palabra Raúa. Que la palabra Ra viene de la palabra Raúa. Explico. ¿Qué tiene que ver acá? Raúa. Raúa es algo que no está firme, que no está bien construido, que tiende a caerse. Ahí voy. Lo contrario de Ra sería Tov. Ahora bueno, si Raúa es algo que no está firme, que no está bien construido, Tov es algo bien construido, algo bien constituido. Raúa, ahí va la definición entonces, es algo no firme, una acción Ra, se llama Ra porque es una acción, ahí va, destructiva. Tov es algo bien constructivo, construido. Ra es algo destructivo. ¿Me siguieron? Sí. Ahora vamos. Entonces dice que la maldad, traducción de Ra, acción destructiva. ¿Está bien? Era grande el mal, traduzco, las acciones destructivas que habían en el hombre en ese momento. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Ahora denme ejemplo de acciones destructivas. Asesinato. ¿Entienden? Acá lo que yo sé que está lleno de acciones destructivas. Adulterio, ¿Qué es lo que más destruye? ¿El robo destruye? Sí. ¿El adulterio destruye? Sí. ¿Y el peor de todos, no me dijeron? ¿Y el asesinato destruye? Podemos decir que esto es lo que hay acá, entonces. Acá podemos ver. Acá dice que son todas acciones destructivas. Y ya dijimos que tenían solamente 6 mitzvot, 7 mitzvot de Noach, ¿no? Entonces, tiene que ir en algún... Podría decir, bueno, a lo mejor acá el tema es idolatría. No, idolatría no necesariamente es una acción destructiva. Ulay me destruye mi neshama, pero no es una acción que destruye la sociedad. Acá dice que las acciones son destructivas. ¿Qué tipo de acciones destructivas conocimos? El asesinato es la máxima. ¿Están de acuerdo que el asesinato es la máxima? El adulterio destruye la familia, destruye la sociedad. Y el robo, ¿qué destruye? O sea, después lo vamos a ver en otra palabra. ¿Me siguieron? Entonces, ¿cómo era esa sociedad de ese entonces? Estaba llena de acciones destructivas. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Eso alcanza para que Dios designe destruir el mundo? No, hay otro. Fíjense que hay otra más. O sea, ¿qué es I? O sea, este es el punto 1. Y, punto 2. Kol yetzer makshevot libo, todo lo que producía su pensamiento era solamente malo todo el día. Vamos por partes. Primero,
¿Cuál es la diferencia de la segunda parte a la primera? Que ya el La pensamiento- primera que lo hacían, la segunda No, que el lo pensamiento. pensaban. Aquí es el La primera hablaba de acción. acciones. La segunda habla de Pensamiento. pensamiento. ¿Entendió la diferencia? Acá no hablo de acciones, acá hablo de pensamientos. Estava Porque- na origem. É? O mal está na origem, né? O pensamento é. Exactamente, muy bien. Podríamos decir, el origen de toda acción mala es el pensamiento malo. Comienza por el pensamiento. Muy bien. Como decimos, Sof Maase, ¿cómo decimos en el Bemakshava Tejilá? Sof Maase. Al final el Maase. Bemakshava Tejilá. Pero primero todo empieza por el pensamiento. Muy bien lo que dijiste. Entonces, ¿cómo eran los pensamientos de esa generación? Puedo decir, bueno, las acciones eran malas. Eso estoy seguro. Pero a lo mejor las acciones, a lo mejor los pensamientos son buenos. A lo mejor había algún pensamiento bueno en esa generación. ¿Qué dice? Todos los pensamientos. Todos. O sea, ¿me queda alguno bueno? Todo. A ver, esperen. Todos los pensamientos eran solamente destructivos. Podría haber dicho todos los pensamientos eran destructivos. Dice rak. ¿Qué viene a decir el rak? Solamente. O sea, ¿me deja alguno bueno? Nada. Y para colmo me termina diciendo kolayom. Que es todo. Kolayom. Todo el día. O sea, todo el día. O sea, voy a decir, pará. A las 5 de la tarde tuviste un pensamiento malo. A las 7 un mal. Bueno, a las 10 de la noche tuviste un pensamiento bueno. Por lo menos a las 10 de la noche. No. ¿Cómo sabes que no? Kolayom. Tenés tres palabras que generalizan el pecado tremendamente. Kol, rak y kolayom. Kol, todos los pensamientos. Solamente. Bueno, por lo menos en el tiempo. Kolayom, todo el día. O sea, ¿hay algo bueno? No. Nada. Bueno, ¿está bien? O sea, y si ra significa destructivo, entonces antes hablamos de acciones destructivas y ahora pensamientos destructivos. O sea, todos los pensamientos de esa gente era cómo destruir, cómo pelearse. No hay nada bueno. ¿Entendieron hasta aquí? Y no solamente, y no encontramos nada bueno, nada. Ni en las acciones, y no hablamos de acciones destructivas menores. Hablamos de acciones destructivas mayores. ¿Está claro? Muy bien. Podemos decir, leímos el Pasuk 5 recién. Podemos decir que si lo pondríamos en la Torá o en los 10 mandamientos, ¿por qué están pasando exactamente? Pero podríamos, por la segunda tabla de los 10 mandamientos. Segunda tabla, no matarás. No quiero decir que ya fue entregar, no fue entregar los 10 mandamientos, pero ¿cuál es el punto? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. En la 6, la 7, la 8 de los 10 mandamientos. La tabla segunda ¿de qué habla? ¿De pecados del hombre a Dios o del hombre al prójimo? Está bien. Hasta ahora descubrí que el pecado es más en el hombre al prójimo. Y en el hombre a Dios, no sé, dijo. Normalmente la palabra raúa, acciones destructivas, es más benadam la javero. ¿Está bien? Ahora habría que ver si también el pecado es del hombre a Dios. Pero yo entiendo que lo principal no va por el lado de Dios. Lo principal va por el hombre al hombre. Y Dios decide destruir el mundo. O sea, qué importante para Dios es cómo nos llevamos, ¿no? Claro. ¿Entendieron? Bueno. Hay otro pasuk más. El Eyud Aleph. El 11. ¿Tienen el Eyud Aleph? También está subrayado. O sea, tienen en la hojita subrayado justo los pecados. Miren lo que dice. Batishahet Haaretz lifnei Elohim. Se corrompió la tierra delante de Dios. Ahora tenemos que definir qué significa que la tierra se corrompe. ¿Está claro? Y también tenemos que contestar, porque dijo, delante de Dios. Es el delante de Dios, Ulay me viene a decir algo, ¿no? Pasuk Yud Aleph. Batimalea Haaretz, y acá lo define por primera vez con una palabra específica. La tierra estaba lleno de jamás. Ya estaban los árabes ahí. No. Jamás. A ver, Ulay de ahí viene jamás. Está bien. Al-Qaeda, jamás, todo lo mismo. Pero jamás significa... Bueno, ahora vamos al pshat. ¿Qué significa la palabra jamás en hebreo? Los jajamín nos dan dos definiciones de jamás. Voy a las dos. La clásica que Rashi trae es que el mundo estaba lleno de robo. Como dijo, estaba lleno el mundo de robo. ¿Está bien? Yo digo que jamás todavía es un poquito más que robo. Un poquito más. Esta me parece que sería la definición de jamás. La definición de jamás sería violencia. Acciones de violencia. Jamás significa violencia. Obvio que el robo tiene violencia también. Pero me parece que la palabra jamás es más amplia que robo. No es solamente robo. Es violencia. La tierra estaba... entra bien con lo que dijimos antes, ¿no? Todas las acciones eran destructivas. Todos los pensamientos eran destructivos. Claro, el mundo estaba lleno de violencia.
Exactamente. Sí, entre personas. ¿Querías decir algo? Em português, Sí. hablamos furto para roubo sem violência. E quando é com Ah. violência é roubo. Ah, hay hurto y robo. Está bien, muy bien, muy bien. Acá sería, claro, acá sería robo con violencia, ¿no? Robó, entró en la casa, salió y lo mató. Claro, no que sacó solamente, se llevó algo. Como que es el y ganar. Claro, sí, como que es el ganado en hebreo. ¿Te entendió? Muy bien. Entonces, la tierra está llena, ¿no dijo? En algún lugar. Llena está de violencia. Batimale are jamás. Bayar Elohim et haaretz. Y vio Elohim, y vio Dios la tierra. Beinen ishata. Estaba completamente corrupta. ¿Entiendo? Entonces entiendo que el tema de la corrupción, acá está hablando de violencia, ¿está bien? Corrupta completamente. Kishhit, y miren cómo llama al ser humano. Porque corrompió Kol Basar. Toda carne et darko alare, su camino a la tierra. Corrompió toda carne. ¿Qué tenía que haber dicho? Corrompió todo ser humano, su camino. No lo llama ser humano. ¿Cómo lo llama? Carne. Mira, vos llamás a un ser humano carne. ¿Por qué lo llamás carne? Lo llamás carne porque no tiene nada de ser humano. Es como un animal carne. Es carne. O sea, lo estás llamando al ser humano, lo está llamando a nivel animal. ¿Entendieron? La Torá lo está llamando así porque está comportándose como un animal. Pero toda carne incluye los animales. Incluye a los animales. El comportamiento Más bien de una cucaracha con un... Está bien, bien. Ahora tenemos que ver esa pregunta, si los animales también se corrompieron. Está bien, acá hay el Midrash dice que tan corrupto estaba el mundo que hasta los animales se corrompieron. Pero hay que analizar eso, cómo la naturaleza de un animal se corrompe, porque el animal no tiene misvá. ¿Entienden? Pero la pregunta es, si el comportamiento corrupto del ser humano influye tanto en un ser humano, en un animal que también es corrupto el animal, eso también puedo decir que era tan corrupto el ser humano que hacía cosas con animales. ¿Entienden? Empieza a hacer ya vale todo, relaciones con animales. Corrupción total. Sí, todo influye en la creación. Está bien. Bueno, acá tengo una palabra nueva en el pecado. Hasta ahora teníamos que el pecado era a nivel acciones y el pecado era a nivel pensamiento. Pero acá tengo una palabra nueva. Presten atención. Y corrompió toda carne et darko, su camino sobre la tierra. Acá tengo una palabra nueva, camino. ¿Qué podrá venir a agregar a lo que dijimos antes? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Entendí. Que las acciones son completamente destructivas, lo entendí. Los pensamientos son completamente malos, destructivos, lo entendí. Pero también hay otra cosa. El camino de la persona en la tierra es completamente malo. ¿Qué es el camino? De Kol Basar, de todo. Yo entiendo que lo llamó Basar, ser humano, animales, vale todo. O sea, podría ser que el tema es relaciones prohibidas, sexuales, ¿está bien? Pero a mí me parece que quiero hablar de la palabra darko. Sua missão. Hay tres niveles en el que el ser humano tiene que mejorar. Miren, hay acciones. Me pongo el tefilín, no me puse el tefilín. Acción. Cumplí Shabbat, no cumplí Shabbat. Acción. Pensamientos. Creo en Dios, no creo en Dios. La unicidad de Dios, no. Pienso mal del otro, no. Pensamientos. Hay otro punto más que es tu camino. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Es acciones? No, no es lo mismo. Tu camino es cómo te comportás. Bueno, pero cómo me comporto está lleno de acciones, sí. Pero el comportamiento es algo más. Es el campo de las midot. A ver si me explico, el derech, saben que hay una misma de imitar a Dios, ¿no? ¿Y qué es? Así como Dios maneja el mundo con misericordia, tengo que ser misericordioso. Así como Dios es justo, tengo que ser justo. Esos son midot. Ser humilde, no ser orgulloso, ser decente, ¿está bien? No ser egoísta, son midot. Eso tiene que ver con derech. ¿Por qué se lo llama derech en la Torá? ¿A eso? Porque ¿qué es un camino? Espera, una vez dice de acá. ¿Ya soy una persona dadivosa? No, porque una vez que diste de acá, otra vez diste de acá, ¿Entienden? Pongo muchas X, muchos puntos. Estás haciendo un camino. Exacto. Si uno todos esos puntos, puedo formar un camino. O sea, si me acostumbro a dar, muchas veces puede ser que adquiera la mirá de ser una persona de gesed, de ayudar más. No porque una vez di,
ya voy a ser una persona más de Dios. ¿Me siguieron? A eso lo llamaría derech. ¿Entienden por qué derech? Es un camino sin fin. Sí, en otras palabras quiero decir que tener, claro, ese es el tema de tikkun amidot. ¿Conoce el concepto de tikkun amidot? Tenemos que mejorar nuestras midot, ¿no? Si yo mejoré una acción, no mejoré la midá. Mejorar la midá es hacerlo mi naturaleza. Pero eso es un trabajo de toda la vida. Exacto, está bien. Bueno, pero ¿qué pretendes de esta gente? No, quiero decir que esta gente a nivel de Derajim era completamente corrupta. O sea, denme ejemplos de Derajim corruptos. Hacían caminos corruptos. ¿Entienden? Pero ahora no les pido ejemplo de acciones corruptas o de pensamientos corruptos. Les pido ejemplo de Derajim corruptos. ¿Entendieron? Porque dice que todo Derech estaba corrupto. Todo Derech. No había nada. Ellos hacían caminos corruptos. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda esa generación estaba lleno de egoísmo, de enojo, de soberbia. Los Derajim que destruyen a la persona, que destruyen la sociedad. ¿Entendieron? Porque como dijo, que todo Darko estaba corrupto. No, un Derech estaba corrupto, el otro no. Todo. O sea, no había ningún Derech bueno. O sea, no había ninguna mida buena. ¿Entendió el tercer punto? Entonces tengo una corrupción total. En todo sentido. A nivel acciones, a nivel pensamientos y a nivel midot. O sea, midot raot, machshavot raot y maasim raim. ¿Se entendió? Entonces, ¿había algo bueno en esta generación? Nada. Si había a lo mejor algunos pensamientos buenos, a lo mejor Dios los perdonaba. Si había alguna midá buena, a lo mejor los perdonaba. Pero no había nada. ¿Entienden? O sea, Dios decide destruir el mundo cuando no hay ninguna esperanza. ¿Me siguieron? Pero no es que no hay ninguna esperanza. Hay esperanza. ¿Y quién es la esperanza? Noah. La pregunta ahora viene, ¿por qué a Noah lo dejó vivo? O sea, ¿por qué Noah cayó en gracia a Hashem? Y ahora está bueno. Ahora vamos a analizar el pasuk que dice por qué Dios lo elige a Noah. Y presten atención. Lo leo rápido y presten atención. El pasuk está en el pasuk Tet 9. ¿Ven el pasuk Tet? ¿Por qué Dios elige a Noah? Lo leo rápido y analizamos. El Toledot Noah. Estas son las genealogías de Noah. Noah, presta atención, Ish, Tzadik, ¿qué era Noah? Tzadik, Tamim, tenemos que ver qué significa la palabra Tamim, hay que definirla. Es un hombre justo. También es Tamim, no sé lo que es inocente, no me suena que sí. Ahora van a ver, Tamim, Ayabe Dorotav, Eta Elohim y Talej Noah. Con Elohim iba Noah. Presta atención. Iba por el camino de... Presta atención. ¿Cuántas cosas dijimos? 3. ¿Les hace acordar? Ven, dijimos. Noah es Tzadik, Noah es Tamim y Noah va en el camino de Hashem. Hacía todo lo contrario que la generación. Podemos decir, a ver, ¿bien a dónde voy? Si encontramos 3 pecados en toda esa generación y dijimos que por esos 3 pecados, o sea, que no había nada bueno en la acción, nada bueno en las midot y nada bueno en el pensamiento. Por eso Dios decidió destruirlos completamente. ¿Podemos decir por qué Noah quedó vivo? Hacía lo contrario. Porque Noah justamente en esas 3 cosas estaba bien. A ver, ¿lo vemos? A ver, ¿cuál entraría con cuál? Vamos de más fácil a más difícil. Más fácil. Con Elohim iba Noah. ¿En contra de cuál? Corrompieron sus caminos. ¿Dónde vas? En un camino. Todos corrompieron sus caminos, pero Noah va en el camino de Hashem. Entonces, ¿qué sería ir en el camino de Hashem? Que tiene midot, tobot. Él es humilde, él es bueno, él busca el bien. Muy bien. Ahora vamos a tzadik. ¿Qué será tzadik? Justo, o sea, en contra de qué pecado. ¿Entendieron lo que tendría que anotar en el pizarrón? Tendría que tener en el pizarrón. Acciones destructivas, pensamientos destructivos, caminos destructivos. Noah va en el camino de Dios, en contra de caminos destructivos. Noah es tzadik. ¿Qué significa tzadik? Una persona que ¿qué? Que no tzadik, que me pongo tefilín de Rashid Rabenutam. Está bien, es bueno, tal vez. Pero eso no es esa definición de tzadik. Definición del Tanaj, de tzadik. ¿En Makshavot? ¿Por qué tzadik normalmente es una persona justa, ¿no? O sea, una persona que hace acciones de justicia, que actúa como una persona correcta. Acciones de justicia, en contra de que todas las acciones eran malas. ¿Entendieron? O sea, tzadik sería, si quieren, es acciones de tzedakah. Un tzadik es una
El pshat de tzadik, ¿no? El pshat de tzadik es una persona que actúa con tzedek, que siempre hace tzedek. Es un tzadik, de verdad, ¿entienden? No la explicación moderna del tzadik, la explicación del Tanaj. Una persona que siempre hace acciones de justicia, maneja el mundo con bondad, con justicia, es una persona tzadik. Que aplica bien las alajot de... No las alajot de comercio también, que no roba, que se cuida, que no toma interés. Es una persona tzadik. No tzadik verlo solamente en Ben Adam Lamakom, ¿entendieron? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver tzadik como, tiene un sombrero y unas pelotas gigantes, es un tzadik. No, eso no es no, está bien, bueno, si quiere, está bien. Pero no es la definición de tzadik del Tanaj. ¿Está claro? Tzadik viene de tzedek o de tzedaká. Hacer acciones de tzedaká o de tzedek. Eso es tzadik. Entonces nos quedaría tamim, ¿no? ¿Qué es tamim? Tamim no es tam, no confundir tam. Tam a veces tam significa más inocente. Es muy tamim, es muy tam. Ustedes piensan que tamim es lo mismo, no. Tamim en el Tanaj es una persona íntegro, completo. Tamim es completo. Con Abraham también, con Abraham dice, será tamim, con Abraham. Con Jacob también. Tamim es una persona completo. Si ya hablamos de los caminos y hablamos de las acciones, ¿dónde sería el completo? En los pensamientos. Ahí está el tamim. El tamim es más lo interno. Tzadik es más en lo externo, la acción. Y ir en los caminos es las midot. ¿Entendieron? Entonces entra, buenísimo. Está claro cuál es el pecado. Y está claro por qué lo dejó a Noaj y lo eligió a Noaj. Porque Noaj es lo opuesto al pecado que hay en la humanidad. Por eso el Noaj está la esperanza. ¿Está bien? Cumplimos la primera parte de la clase. Vamos, segunda. Mira. ¿Por qué el castigo es a través de agua? ¿Por qué a través de agua? Podría haberlo con fuego, podría haber sido, ¿qué más? El agua limpia los caminos. Muy bien. Explicación número 1. El agua purifica. ¿Qué tengo que purificar aquí? A todo el mundo. Hay que purificar a todo el mundo. Entonces hago una mikve gigante. Tenemos una mikve gigante, todo lleno de agua, ¿está bien? Es un ejemplo de purificación. Siguiendo en ese punto, pero vayamos a la creación del mundo. Si se acuerdan de la creación del mundo, el pasuk número 1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasuk 2. ¿Qué dice el pasuk 2? Be'aretz hayta tohu vabou. Y el mundo. No, esperen. Todo el mundo estaba como desordenado, revuelto, todavía no había, estaba vacío. Be'aretz hayta tohu vabou. Be'aretz hayta tohu vabou. Tanaj. Les leo el pasuk. Y miren si entraría bien con esto. Pasuk 1. Be'aretz hayta tohu vabou. Bejoshech al penetreo. Estaba todo lleno de oscuridad. Todo oscuro. Berruach Elohim. Y los vientos, ¿está bien? Merajefe también. Llenaban al peneamaim. Soplaban encima de las aguas. O sea, ¿cómo estaba la tierra? Llena de agua. Estaba la tierra llena de agua. Estaba todo oscuro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, tengo lo primero para empezar la creación. Tengo aire y tengo agua. ¿Está bien? Ya en el pasuk 2 tengo aire y agua. Ahora Dios, ¿qué hace? Vuelve al agua. Llena todo, lo inunda el mundo. ¿Cuál sería la explicación? O sea que está creando ¡Volvemos a empezar! Volverá a empezar. No, es la canción. Como la canción. Volvemos a empezar. El mundo no fue de buen camino. Hay que dar. Bueno, Dios dice, le voy a dar una segunda oportunidad. Acá la versión Adama Rillón sería Noaj. El nuevo Adán y Jabá sería Noaj y la esposa. ¿Está bien? Y los hijos. Empezamos de nuevo el mundo. ¿Por qué hay que empezar de nuevo el mundo? Porque fue un desastre. Porque no fueron en el camino correcto. Dios esperó y no. Entonces, volvemos al principio de la creación. ¿Cómo estaba al principio de la creación? Todo lleno de agua. Empezamos de nuevo. ¿Entendieron? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. A la matriz. Empezar de nuevo. Empezar. Muy bien. Ahora, segundo, lo del agua contestamos. Ahora, ¿por qué Dios decide? Acá en eso hay que... O sea, Dios dice, le dice a Noaj, le promete a Noaj que nunca más va a mandar un diluvio. ¿Está bien? Pero dice más, dice que el invierno, el verano y el otoño nunca más van a ser frenados. ¿Cómo frenados? Es que como cuando fue el diluvio, no había ni invierno ni verano, era todo el tiempo diluvio, todo igual. Dice, esto nunca más va a pasar. O sea, va a haber estaciones, el mundo va a seguir andando normalmente. Y ahí le promete que nunca más va a enviar el diluvio. ¿Está bien?
Pero primero quiero analizar por qué Dios decide que nunca más va a haber. Ahora yo explico como yo entiendo el pasuk. Yo entiendo el pasuk que no está diciendo solamente que nunca va a enviar diluvio, pero de otra manera sí va a destruir el mundo. Yo entiendo que ahí el pasuk es positivo. Dice, Dios le promete a Noah que nunca más va a haber una destrucción mundial. Nunca más. Entonces ahí viene la pregunta, ¿pero por qué? Si todos nos portamos mal, tendría que venir de nuevo, ¿no? ¿Qué cambio hay? Y en Dios no hay cambios. En Dios no hay cambios. O sea que el cambio tiene que ser la persona. Bueno, pero si la persona se porta mal, chácate. Pero Dios promete que no. ¿Y por qué Dios promete que no? Acá viene la respuesta. ¿Qué hay diferente en la versión 2 del mundo a la versión 1? La Torá. Hasta ahora, Torá. Empecemos por Noah. Noah es positivo. Sale de la Teba, hace Korbanot Hashem, reconoce a Dios. Empieza todo lindo, positivo. Después hay algo raro ahí. ¿Está bien? Que se emborrachó, eso raro, déjenlo. Está bien. Pero todavía no está totalmente. Por eso, por Noah todavía no me alcanza. Pero después, en el futuro, viene Abraham Avinu primero. Y Abraham Avinu va en el camino de Hashem, enseña al mundo quién es Hashem. Y Hashem lo ve a Abraham, lo quiere a Abraham. Acuérdense, el más amado de Hashem. Mi amigo y mi amado. ¿Está bien? Abubí. Mi amigo y mi amado, las dos cosas. Y elige a él, a su descendencia. Bueno. Y después, como Moshe Rabenu, saca al pueblo de Israel y Dios nos entrega la Torah. ¿Me siguieron hasta aquí? O sea que hay un cambio entre esta versión 2 del mundo y la versión 1. En la versión 2 ya tengo la Torah. Bueno, pero ¿por qué Dios promete que no va a destruir el mundo? Acá va. Si nos comportásemos mal, si de verdad nos vamos a portar mal de la misma manera, tendría que pasar lo mismo. Pero Dios sabe, acá va la respuesta, que nunca más vamos a caer en eso. Tan bajo. No dije que nunca vamos a pecar o que en una ciudad eso puede pasar. Pero que todo el mundo llegue tan bajo como llegó la generación, nunca más va a pasar. ¿Por qué no? Porque fue entregada la Torah. ¿Y la Torah qué hace? Nos rige. La Torah nos rige, la Torah frena el pecado. La Torah te mejora. Sí, pero puede ser que no respeten la Torah. Está bien. Pero siempre habrá 10. Exacto. O 36 sadikim. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas? Ese viernes con ese dice, siempre hay 36 sadikim que mantienen el mundo. ¿Por qué? Porque la Torah es tan fuerte, es tan verdadera, es tan linda, que no puede ser que todos la dejen. Siempre va a haber un grupo que la va a mantener. Obvio, el ideal es que todos la van a mantener y todo perfecto, pero nunca va a pasar que completamente se alejen. Eso lo sabe Hashem. Por cuanto que Hashem sabe eso, Hashem le promete a Noah que nunca más va a destruir el mundo. ¿Se entendió? O sea, ¿qué solucionamos con esto? ¿Hay un cambio en Dios? No, no es cambio en Dios. Si hubiese sido así también antes de Noah, tampoco hubiese destruido el mundo, pero no había eso. Acá es que el mundo cambia porque el ser humano nunca va a caer tan bajo. ¿Y por cuánto que el ser humano nunca va a caer tan bajo? Entonces Hashem no va a destruir nunca más el mundo, porque el ser humano, o sea, ¿el cambio dónde está? En el hombre. ¿Qué da fuerza para que ese cambio se produzca en el hombre? La Torah. La Torah, que es una verdad tan buena y tan profunda, que no te deja caer tanto, te mejora. Sí, siempre hay gente que la ve, siempre están los conectados con la verdad, y esos, por lo menos, me mantienen en el mundo. ¿Se puede preguntar por qué no estaba entregada la Torah antes? Si uno dice, bueno, pero ¿por qué no entregó la Torah antes y superábamos todo este problema? Bueno, ahí tenés otro tema, que tenés que entender quién es. Para eso tengo que entender. Si me está hablando de que Hashem no cambia porque siempre Puedo decir por qué no la entregó, porque no hay ninguna que la bajó. Ya te contesté. Porque no hay nadie que llegó a la. Ok, entiendo. Pero con respecto al cambio, porque siempre le preguntan, ahí el pasuk dice, y Hashem, traducido al español, es el que está mal traducido, pero dice, Hashem se arrepintió de... Oh, eso traducimos, pero Okay, Moreno Eugenio. pero, ¿cómo dice la palabra exacta? Porque uno siempre le pregunta, no, Hashem cambia. ¿Qué dice Moreno Eugenio? No, siempre dice que si tenés una palabra de antropomorfismo del Dios, ninguna palabra se puede aplicar a Dios. Esto es lo que vemos en la otra clase. Pero si dice Dios se arrepintió, ¿qué significa? Arrepintió, así como el ser humano cuando se arrepiente de algo, la acción que va a hacer ahora es diferente. Cuando dice el pasuk, Dios se arrepintió, significa que Dios, que nunca más, la acción va a ser diferente, que nunca más va a venir la destrucción al mundo. Lo que está describiendo con la palabra es la acción diferente que se aplica en el atributo, que en verdad Dios no tiene atributos, pero es la palabra para hablar en el lenguaje humano. ¿Se entendió? Eso significa Dios se arrepintió. ¿Está claro? Porque Dios no se arrepiente. Empieza a funcionar otro atributo. Ya, exacto, y atributos son el accionar de Dios. Porque Dios no tiene atributos propios. Pero eso es lo que vamos a seguir en la segunda parte. ¿Hasta acá se entendió?
Entonces, contestamos por qué nunca más viene la destrucción del mundo. Bueno, ¿qué representa el arco iris? ¿O por qué la señal que Dios pone es el arco iris? Para hacerte entender que esa es la señal que nunca más va a destruir el mundo. Agrego algo más, o planteo una pregunta más. El Midrash dice que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai no fue visto el arco iris. Pregunto a este Midrash, ¿qué Midrash raro? ¿Qué? ¿No llovía nunca? ¿Que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai nunca hubo nubes y de repente salió el arco iris? Medio raro. No, nunca. Está bien, entendí el Midrash, pero es medio extraño. A lo mejor el Midrash quiere decir algo más profundo, ¿no? ¿Entendieron la pregunta? No es buena señal el arco iris. No es buena señal ver el arco iris. No es buena señal el arco iris. Bueno, primero, ¿qué representa el arco iris? ¿Cuáles son las características del arco iris? Una cita que escuché que representa las 7 leyes de Noah, los 7 colores del arco iris. Ah, las 7 misiones de Noah. Está simpática. Sí. Está bien. ¿Qué hay en el arco iris? En el arco iris tengo el tema de la luz y tengo el tema del agua. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Y normalmente viene el tema de las nubes o el tema de la oscuridad. O sea, tendría el tema de la oscuridad y el tema de la luz. O sea, ¿qué representaría la oscuridad? Lo malo, lo que me equivoqué. ¿Qué representaría la luz? La Torá, lo espiritual. O sea, a nivel simbólico. Primero a nivel simbólico, no digo que sea pshat, pero a nivel simbólico es siempre que hay luz, siempre que hay espiritualidad, hay esperanza. No hay destrucción. Ahora. Pero, ¿por qué el arco iris me hace acordar del Mabul? ¿Y de qué me hace acordar del Mabul? Que nos portamos mal alguna vez. Pero Dios, ¿qué prometió? Que nunca más va a destruir el mundo. O sea, la idea sería que yo recuerde la misericordia de Hashem. Eso tendría que recordar cuando veo el arco iris. Cuando veo el arco iris, decir, mira, la verdad, no es gratis el mundo. Uno tiene que comportarse bien. El ser humano dice, no. Y que Dios sea misericordio, no se sobreentiende. Baruch Hashem, que Dios es misericordioso. Y nunca más va a destruir el mundo. O sea, el mensaje, me acuerdo del pacto. ¿Qué decimos en la veraja? Sojer et Abrit. Que Dios recuerda el pacto. ¿Qué pacto? Que prometió nunca que más va a destruir el mundo. O sea, que lo que recuerdo el arco iris. Ahora, en otras palabras, no quiero decir, si viste que ver el arco iris trae mala suerte. No, esa es superstición. No, qué mala suerte si hay que verlo y decir la verajá. Entonces no es algo malo. ¿Qué malo? Entonces no digo la verajá, si no lo veo. Lo veo y digo la verajá, no es algo malo. El mensaje es hacerte yubá, andar en el buen camino, no caigas en el que tendría que venir algo malo. También puede ser que las naciones no judías recuerden las leyes que deben seguir, o sea, ese es el pacto de las 7 leyes. Sí, me viene a hacer acordar, voy a decir para la humanidad entera. Sí, porque son 7 leyes que las naciones deben seguir también, entonces... Está bien, está simpático, 7 colores, 7... No es que el arco iris solo aparece en una parte geográfica específica, no aparece en... Lo que yo quiero decir que el arco iris... Bueno, a ver. No estoy diciendo que ahora Dios creó el arco iris. No estamos diciendo que Dios creó el arco iris ahora. El arco iris siempre existe. Existía desde que Dios creó el mundo, la luz y los colores, eso. Ahora pasó a tener un significado, ¿entienden? En otras palabras, el significado lo pone la Torá para que me viene a recordar algo. No es que ahora... ¿Me siguieron? Sí. ¿Qué significa? Quería leerles algo y a ver si lo encuentro rápido. Si lo encuentro... acá está. Se los leo. El arco iris está conformado por 2 principios básicos para la vida: el agua y la luz. El arco iris siempre existió, ya que es un fenómeno físico producido de la división de los rayos de la luz por medio del agua. No es algo nuevo que Dios crea en este momento. Pero ¿por qué elige esta señal? Para recordar a los hombres que el mundo... Respuesta. Para recordar que el mundo no existe gratuitamente y para siempre, sin importar lo que hagamos. Hace falta que un sehut kium, un mérito para existir. Un mérito mínimo para existir. Si no hay luz, es decir, un poco de espiritualidad, captación de las verdades abstractas, concepción de Dios, entonces ese agua que nos recuerda que existió un Mabul en el cual se destruyó la humanidad, podría volver a suceder. O sea, obvio que ya aplicamos que no porque Dios prometió que no. Pero yo que tendría que entender, que tendría que decir, tengo que mejorar, tenemos que ir al buen camino. Ahora podemos entender lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué quiere decir que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai no se vio el arco iris? Que en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai no era necesario ver el arco iris. A ver, ¿lo tienen? ¿Por qué? Porque eran todos tzadikim. O sea, no que no salió el arco iris sale siempre. Pero
Y nosotros al ver el arco iris recordamos la misericordia de Dios. Pero en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai el Señor eran tan tzadikim que no era necesario que vean el arco iris. Porque todos ellos lo merecían por justicia, no lo merecían por misericordia. ¿Entendían el midrash profundo? Cuando se ve el arco iris es porque hace falta recordar algo. Obvio. Quise explicar, no es que no llovió en la época de Rabbi Shimon, seguro que llovió hoy, seguro que salió. Entonces, ¿qué quiere decir el midrash? El midrash quiere decir que no es necesario aprender ese concepto porque ellos ya lo tenían, ese concepto. Eran tan tzadikim. Nosotros necesitamos eso, ellos no lo necesitaban. ¿Se entendió? ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí lo de Parashat Hayar. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora le voy a repartir una hojita. ¿Esta se devolvió, no? Para ustedes, se la pueden quedar, después si no. Ahora le reparto lo de Maimónides, Guía de los Perplejos. ¿Está bien? ¿Pueden pasar? Ahora vamos a completar lo que recién hablaron de Dios se arrepiente, no sé, eso. Hojita. Con ese punto siempre se la palo. ¿Tiene la hoja? Bueno. Que dice que él se arrepiente porque está mal traducido. No, espera. La palabra en hebreo existe. Espera. No está cuenta. No. La palabra en hebreo dice, se arrepintió. Entonces puede decir, bueno, también la palabra en hebreo dice los ojos de Dios, ¿eh? Y también dice la mano de Dios. Entonces dice se arrepintió, no me digas que no. Güey, dice la mano, entonces Dios tiene mano. Es lo mismo. ¿Entienden? La hojita, estamos en el número 13. La verdad que la 12 la habíamos visto. ¿Ya? ¿Esto qué es? Esto es Guía de los Perplejos. Es un libro de resumen de Morea Nebuchim. Un resumen, ¿eh? Y nosotros vamos explicándolo. En la página 12 planteó ya el tema de que no puedo captar la esencia de Dios. Sí. Guía de los Perplejos. No. Este libro que yo les estoy fotocopiando no es Guía de los Perplejos traducido capítulo por capítulo. Este libro que yo les traigo es un resumen, claro. Y por eso lo vamos diciendo, pero para ser más llevaderos. Bueno, dice. ¿Qué número quieres? 6, 7. Estoy en la página 13. ¿Tienen página 13? Te di una mal, pues toma. Hay algunas que salieron mal. Todos tienen 12 y 13, fíjense. Acá hay 12 y 13, ¿puede pasarle? No está 12 y 13, me confundo. 12 y 13. Espera, acá, a ver, tomen este. ¿Esta tiene bien? ¿Todos tienen la 12 y 13? ¿Alguien no tiene 12 y 13? Todos tienen. Bueno, eche, dispare. Vamos. En la página 12 hablamos de que no podemos captar la esencia de Dios. La esencia, todo lo que Dios es imposible. Y hablamos de que si queremos hablar de Dios podemos hablar de sus atributos. ¿Qué son sus atributos? Cómo Dios maneja el mundo. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Pero ya lo explicamos. Y dijimos una frase hermosa, es la última de la página 12. Miren la última de la página, es un pasuk de Teilim, ¿eh? Al respecto cita, para ti, Dios, el silencio es la alabanza. Frase muy profunda, la explico. La máxima alabanza a Dios es el silencio. ¿Qué silencio? Eso no es nada. Es el silencio porque todo lo que yo diga no es exactamente lo que es Dios. Yo quiero alabar a Dios, pero para cada palabra que digo, lo limito. Entonces, ¿cuál es la máxima alabanza? El silencio. No un silencio tonto de no sé nada, no. Un silencio de estar estupefacto de la grandeza de Dios y de no poder saberlo porque soy limitado y porque Dios es infinito. Entonces, la máxima alabanza es el silencio. ¿Entendieron la frase? Es muy profunda. Pero es una frase que la tengo que explicar después que explicamos que no podemos entender nada de la esencia de Dios. Porque la esencia de Dios es única, no tiene partes. Entonces no puedo captar partes. ¿Entendieron? No se le debe decir también que es infinito porque también está... ¿Está bien? Por eso. ¿Qué quiere decir infinito? No finito. No estoy diciendo algo positivo.
¿Entendieron? Estoy diciendo no limitado. Infinito. No definible. ¿Ah? ¿Está bien? Infinito es no definible. Dijiste algo verdadero, sí, súper verdadero. Que a Dios no lo puedo definir. Porque trasciende. Porque todas las palabras que utilice para definir lo bajan. ¿Se entendió esto? No tengo que explicarlo de nuevo, ya lo vimos. Está bien. Entonces ahora vamos al tema de los nombres de Dios. Miren dónde estoy, Aquí, después del corchete. Ahí habíamos quedado hace un mes más o menos, hace 3 semanas. ¿Tienen? Antes de Kippur. Va, la pregunta es esta, Si la esencia de Dios no se puede captar, entonces ¿por qué Dios tiene muchos nombres? ¿O por qué tiene 7 nombres que está prohibido escribirlos? ¿Qué son los nombres de Dios? ¿Qué es esencia? ¿Qué es esencial? Esencial es lo que esencia es lo que define lo que Él es. Todo lo que Él es. Eso es la esencia. Si Dios no se puede definir, entonces ¿por qué hay tantos nombres? Respuesta. Cada uno de los nombres habla de cierto atributo. De cierta manera de proceder. Atributo, no que Dios tiene este atributo y este atributo y este atributo, porque ya le puse partes a Dios también. Manera de proceder. Entonces ¿qué es atributos? Maneras de actuar. De proceder. Exacto. Puede ser manera de actuar justicia, puede ser manera de actuar misericordia, puede ser manera de actuar tardo en ira. ¿Entienden? Puede ser Rajun, Hanun, Erejapam, lo que decimos, siempre en Rosh Hashanah Kippur. Son maneras de proceder. ¿Está bien? Bueno, igual habría que ver porque hay 7 y qué representa cada nombre. Eso es un estudio re profundo. Lo que significan los nombres de Dios. ¿Está? Listo. Todos los nombres de Dios, en cuantos son todos los nombres son apelativos de Dios en cuanto se refieren a sus acciones. ¿Contundente? Todos los nombres de Dios es lo que dijiste, cómo se comporta. Nunca a Él mismo. Eso es fuerte. Rama lo dice. Porque uno parece, ¿por qué decir que no? Porque yo te expliqué que no podés captar la esencia de Dios. Entonces, ningún nombre de Dios. Ustedes tendrían que saltar enseguida con la pregunta. ¿Y el nombre propio? Esperen. Pero ese es más elevado, ¿no? ¿O no? Pero por algo se llama Meforash, ¿no? Nunca a Él mismo. Tan solo el tetagrama. Las 4 letras Yud Ke Vav Ke, Amonai, que hoy digo Amonai, pero no sabemos cómo se dice. Se llama Yud Ke Vav Ke. Alude, también hay que ver entre comillas, a la esencia en sí. O sea, de los 7 nombres, el nombre propio es el que más te habla de lo que Él es. Y por eso es el nombre propio. Está bueno, ¿no? ¿Cómo se dice en Ibrit? Shem Ameforash. Que es el que el Kohen Gadol lo decía una vez en el año cuando entraba en el Yom Kippur. Pero en verdad, si vamos a estudiar la halajá, un día estudiamos la halajá. No es exacto que era una vez en el año. No es una vez en el año. El Kohen, a veces los Kohanim, cuando decían Birkat Kohanim, decían el Shem Hashem. En cierta época. Después se dejó de decir. ¿Está bien? Obvio que el nombre, si ese es el nombre propio, es porque eso representa algo importantísimo. Lo más cercano a la esencia de Dios. ¿Entendieron? Va. Sigo. Elohim es un nombre. Lo digo para decirlo. Tsebaot es otro nombre. Shaddai es otro nombre. El es otro nombre. ¿Está bien? Eye. Sí. ¿Esos 7 nombres están prohibidos de escribir? Está prohibido escribir el nombre de Dios por miedo a que no vengas a borrarlo. Claro. Por eso está prohibido escribirlo. ¿Está claro? Porque y eso necesita. Eso es lo que más. Siempre cuando hablamos de Genizá, es decir, si uno tiene que Genizá. Obvio, pero cualquier libretorá, pero más si hay el Shem Hashem. ¿Está claro? Por eso cuando escribimos Hey apóstrofe, para no escribir el nombre de Dios. Alude a la esencia en sí. ¿Se entiende por esencia? Acá vos dijiste, ¿qué es la esencia? ¿Qué es la esencia? ¿Se entiende por esencia? Lo propio y exclusivo de Dios. ¿Qué es lo propio y exclusivo de Dios? Lo que tiene solamente Él y no hay en otro. ¿Entendieron? ¿Qué sería la esencia de Dios? Lo que es Dios. Y que no hay en otro, porque Dios es único. ¿Entendieron? O sea, pero es imposible hablar de eso, porque esa es hablar de Dios. ¿Entiende el problema? Y dice que no puede compartirlo. Eso que nada
ni nadie puede compartir. Está buena la definición. Nada ni nadie puede compartir. O sea, si yo te entendería el Shem Yud Kebab Ke es algo que no lo puedo aplicar en nada más. Solamente se puede aplicar en Dios. Pero por otro lado dijimos que nunca puedo llegar a la esencia. Está bien, por eso sería lo máximo. Hay que ver qué es. ¿Entienden? ¿Se entendió hasta acá? Sigo. ¿Tengo tiempo? Sí, 2 minutos. En este punto, Maimónides ataca a toda suerte de esoterismo, magia, hechicería, que en círculos gnósticos, incluso cabalísticos, obvio no cabalísticos verdaderos, cabalísticos berreta, no correcto, se venía practicando. Miren lo que ataca, ataca toda suerte de magia, hechicería, ahí va, ahora lo voy a leer, pero está hablando del nombre de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que ataca Rambam? Se venía practicando a través de lucubraciones, como mezclas, en torno al nombre oculto y misterioso de la divinidad. Se decía que la posesión de ese nombre lograría hacer asequible el poder de Dios. Ahora Rambam sale con todo, dice así: el que conoce el Shem, hay midrashim así, ¿no? Pero Rambam lo están teniendo más profundo. Hay quienes, los que sabían el Shem Hashem, puede hacer milagros. Que Jesús de los cristianos, ¿cómo puede ser que de repente dice que caminó en el agua? Debe ser que robó el Shem Hashem y eso le daba. Pero están viendo el tema del Shem Hashem como un amuleto de suerte. ¿Entendió lo grave? ¿Por qué Rambam lo critica? ¿Por qué Rambam dice, están hablando de que el Shem Hashem es conocer 4 letras y que si yo conozco las 4 letras, con esas combinaciones puedo volar, puedo hacer milagros. Dice, para Rambam, ataca toda esa manera de entender. ¿Y cómo la llama? Miren cómo la llama. Y en consecuencia operar milagros. Todas estas combinaciones alquímicas, ¿saben qué son las combinaciones alquímicas? De letras, que combinando letras vos tenés poderes. Magia. Abracadabra, pata de acá, magia. Y palabras merecen a los ojos del filósofo un solo calificativo. ¿Cuál es el calificativo? Estúpidos. Es fuerte, No todos se están acostumbrados. Esperen, porque normalmente hay midrashim que dicen cosas así. Pero la pregunta es cómo entendés el midrash. El midrash, cuando dicen que sabían el Shema Meforash, tenía poderes, se refiere a que sabía las letritas y cosas. No significa eso, no, significa otra cosa. Saber el Shema Meforash significa entender más profundamente quién es Dios. Y si yo entiendo más profundamente o no quién es Dios, ahí las cosas pueden cambiar, pero tiene que ver con el entendimiento, no con el poder milagroso. ¿Entienden? Rambam entiende todo por el tema del conocimiento. Y acá la gente lo agarra por el tema de poder. Estúpidos, ignorantes y tontos. Fuerte, ¿está bien? Atacó todo ese entender. Es como que la persona dice, ¿por qué quieres estudiar tanto Torah? Porque quiero estudiar Kabbalah. ¿Y por qué quieres estudiar Kabbalah? El que estudia Kabbalah puede hacer milagros. A lo mejor estudiando Kabbalah me gano la lotería, no sé. O sea, él quiere agarrar la Torah como algo para que me dé beneficio. Entender que saber el nombre de Dios es algo para que te dé un beneficio material es una falta de respeto al Shem Hashem. ¿Se entendió hasta aquí?